Ahí sí. Hola Claudia, ¿cómo Ah, estáis? sí. Hola Francisco. Tanto rato, ¿ah? Les contamos ahí a quienes se Sí, vienen sumando y estuvimos hace un rato haciendo algunas pruebas para partir y salir bien y no tener ningún inconveniente de los que nos daba ese Instagram, ¿ah? Y este formato que es como bien espontáneo. Oye, el tiro, varias personas ya se están sumando para seguirnos y seguir nuestra conversación. ¿Cómo has estado, Claudia? bien, bien, gracias. Bueno, con hartas cosas, la verdad, que un poquitín cansada ya a esta altura de la semana, Ya. pero bueno, con ánimo para conversar contigo. Oye, ¿y te toca trabajar desde la casa y también el laboratorio, combinar esto del teletrabajo con parte presencial? No he ido al laboratorio hace harto rato, Ya. debo confesarlo. No se te No, vayan a secar las solamente plantas. no, porque yo tengo un grupo fabuloso de estudiantes, de postdoc, entonces, de asistente de investigación, entonces ellos van y cuidan las plantas y hacen los experimentos. Y luego semanalmente nos reunimos y vamos viendo los avances, los desavances también, y así. Genial. Oye, rápidamente se va sumando a esta gente a vernos. Es muy entretenido como uno ve ahí que van subiendo. Eh, Qué Oye, bueno. Claudio, bueno, te vamos a ir presentando para quienes se están sumando. Muchos ya te conocen, otros no necesariamente. El día de hoy vamos a conversar con Claudia Stange, la tenemos frente a nosotros. La Claudia es doctora en ciencias biológicas de la Universidad Católica, trabaja como académica e investigadora en la Universidad de Chile, en la Facultad de Biología, ¿no es cierto? Eh, De ciencia. de Ciencias. Además, es presidenta actualmente de la Sociedad de Biología Vegetal de Chile, Muy bien. o Sociedad Chilena de Biología Vegetal. Además, dirige el programa PASA, que es un programa de investigación aplicada también, de desarrollo de variedades vegetales mediante herramientas biotecnológicas y de mejoramiento genético vegetal, orientada a una serie de necesidades concretas que tiene la producción alimentaria y agrícola en nuestro país. ¿Ah? Es muy interesante la labor que ella lidera, que realiza con un grupo de distintas regiones del país de investigadores. ¿Ah? Un equipo joven, además, es la verdad muy atractiva la tarea que ella hace. Y además le ha dado un nombre también para marquetero, atractivo, para poder comunicarlo al resto también y comunicar esa ciencia que se hace aplicada, porque cuando uno dice pasa, bueno, ¿qué significa pasa? Seguramente significa, no sé, programa agrícola de alguna cosa, ¿no? En cambio, a esto se le puso planta conciencia y por lo tanto la directora del programa Planta Conciencia, que es mucho más atractivo, imagínate lo que significa planta, conciencia incluida y además consciente. Es súper Ese, cool el nombre. claro, Así que genial. ese Bueno, queda presentada Claudia y como la idea es poder conversar de estos temas súper abiertamente y también conocerlo un poco más. un gusto, pues súper linda tu presentación, muchas gracias. Oye, Claudia, bueno, genial poder conversar. A mí una de las cosas que me gusta también es que el mundo de la ciencia hay que conectarla normalmente con el mundo de la realidad, de las empresas, de lo que ocurre, ¿no es cierto? Y que tenga una salida normalmente lo que se hace en investigación. Y por otro lado también es importante para que eso se logre poder comunicarlo, que se sepa. Y hay un esfuerzo que tú has venido haciendo, porque tú eres científica, no necesariamente en tu ADN está el comunicar. Y sin embargo vienes haciendo un esfuerzo que es bien loable de venir y comunicar y estar abierta a mostrar lo que estás haciendo, hacer comunicación de la ciencia. Es una cierta tendencia, hoy en día puede ser cool, puede ser atractivo, pero en la práctica significa dedicar tiempo, dedicarle cabeza, dedicar a articular. ¿Cómo ha sido el poder empezar a comunicar lo que tú sabías hacer?
Bueno, lo hemos hecho hace hartos años. Yo creo que lo he perfeccionado. Quizás todavía me falta, ¿no? Pero he aprendido algunos tips, algunas cosas, de tal manera de usar un lenguaje más directo, no tan técnico. ¿M? Porque cuando nos tocaba, me ha tocado dar charlas, por ejemplo, en colegio, al principio para mí era muy técnico, porque nada, pues, uno está desconectado un poco con el que te escucha. Entonces, he aprendido en estos años de trayectoria que siempre hay que ponerse del otro lado. ¿Qué mensaje quieres tú que el receptor se lleve para la casa? ¿Ya? Mucho detalle, lo técnico, lo bacán, no, o sea, ¿cuál es el mensaje grueso? Y yo creo que eso es lo que tenemos que esforzarnos un poco, también los científicos, en llegar a la comunidad, en llegar a toda la gente, a todo el público, para no quedarnos enclaustrados, enostrados en nosotros y hablar entre nosotros con nuestros tecnicismos, que puede ser, que es muy valioso, y para eso nos reunimos en los congresos, qué sé yo, y los seminarios, pero también hay que salir a la comunidad. Hay que mostrar lo que hacemos y que lo que hacemos, la ciencia básica, como también la aplicada, tienen tienen una utilidad para la comunidad en general. Y eso, oye, quedó de manifiesto ahora con esto de la pandemia, po. El desarrollo de las vacunas, para el COVID, o sea, todo viene de la ciencia. Entonces, la ciencia es fundamental, pero tenemos que tener una responsabilidad nosotros de saber cómo comunicarla. Ujú. Claro, porque uno si ve justamente a raíz del COVID, hasta hace un año atrás, estaba aumentando una tendencia antivacuna importante, no basada en ciencia, basada en una serie de otros argumentos más de guata, ¿te fijas? Y que venía Sí, avanzando fuerte, y bueno, y se topa esa tendencia de frente con una realidad que es la muerte en el fondo, y el temor que existe frente a ella con un virus fue desconocido, fuera de control, etcétera. Entonces, y frente a eso surge la racionalidad y una nueva valoración de lo científico, que venía valorado bastante también desde lo cool que podía ser en algunas áreas, pero hay otras que no eran tan cool y por lo tanto no se valoraban tanto, pero cuando se ve la necesidad ya surge una valoración más general. Y en el tema alimentario, qué rol ves tú que tiene la ciencia hoy en día y cuáles son, a tu juicio, los principales avances que se están dando? bueno, a nivel alimentario hay muchas estrategias, ¿no? Sobre todo que tiene que ver, por ejemplo, con mejorar los cereales, que son la base de la alimentación en el mundo, el trigo, el maíz, el arroz. Nosotros acá en Chile, en la Universidad Austral, hay un grupo que está trabajando en trigo. Ya. Súper interesante lo que están haciendo. Pero más que eso no hay acá en Chile. En Argentina sí tienen un trigo transgénico resistente a sequía que está a las puertas de comercializarse. Es un trabajo hermoso que ha liderado la doctora Raquel Chan, por ejemplo. Eh, y acá, bueno, ¿qué otra cosa nosotros acá en Chile a nivel de alimento? Es lo que, bueno, nosotros estamos trabajando con las manzanas, po, Cuéntanos lo que tratando de están haciendo ahí. bueno, a nivel alimenticio, ¿cierto? Haciendo manzanas que sean más ricas en carotenoides. Justo ahora en la mañana hice una clase de esto, po, en la facultad. Así que le conté a los chiquillos el proyecto. Eh, es un proyecto que partió como el 2011, po, y todavía no ve la luz porque trabajar con manzanas, con árboles es complicado porque recién tienes las plantitas chiquititas, tienes que esperar que crezcan, injertarlas, después esperar que den fruto y si son transgénicas, todo esto es mucho más complicado. Bueno, nosotros en ese proyecto tenemos como dos áreas. Una son las plantas transgénicas y la otra
y la otra son plantas editadas genéticamente. Ya. Son dos cosas Eso es lo que distintas. sí, eso son cosas distintas. Y eso es lo que se viene hoy en día. ¿Ve que el año pasado el premio Nobel de Química lo ganaron las chiquillas del CRISPR-Cas? Ujú. Entonces, Es eso una de está de las moda. técnicas de edición de genes en boga hoy día, quizás la más utilizada y una de las más simples. Exactamente, editar genes de manera específica para obtener productos que sean de interés, Ujú. plantas que sean de interés. Perfecto. Entonces nosotros lo que hicimos ahí fue transformar la manzana con, por un lado, ya, con genes de síntesis de carotenoides, con 3 genes, bueno, distintas combinaciones, y ahí tenemos algunas que caracterizamos y tienen más carotenoides en las hojitas, digamos, pero como te digo, es un trabajo a largo aliento, hay que esperar llevarlo a campo, etcétera. Pero ahí siempre con fe y cuidándolas, con las plantitas. Y el otro proyecto que partió el 2018 es en colaboración con Biofrutales, con el consorcio Biofrutales. Perfecto. Y ahí seleccionamos unos genes que al editar, o sea, al mutarlos, nos permitan que la manzana acumule los carotenoides en la fruta. ¿Ya? ¿Y eso qué Ese es nuestro beneficio objetivo. trae? Bueno, los carotenoides eh, son precursores de la vitamina A en las personas, ¿ya? Son los únicos, porque nosotros no podemos sintetizar vitamina A. Típico que siempre de chico, ¿cierto? Que te dicen, come zanahoria para que puedas ver bien, que la visión, ya. Eso es típico, es por la vitamina A, ¿no? Pero la vitamina A también tiene un montón de otras funciones en mamíferos, ¿ya? Estimula el sistema inmune, desarrollo embrionario, desarrollo de huesos, ¿ya? De hecho, la deficiencia de vitamina A causa ceguera, causa diarrea, causa deficiencia en enfermedades, o sea, es súper dramático, puede llegar a causar la muerte. Entonces, bueno, uno piensa, eh, bueno, aquí no me suena tanto que fuera un problema. Y acá en Chile, claro, nosotros no tenemos ningún problema de eso porque somos un país muy rico en vegetales y en frutas, eh, que todo el mundo tiene acceso. Y basta comerse una zanahoria mediana, ¿ya? Para tener suficiente cantidad de provitamina A. Pero hay un montón de otros países en el mundo, en África, en Asia y también en Sudamérica, que tienen deficiencia de vitamina A. Y los que más se afectan son los niños. Hay, no sé, 100 millones de niños que se afectan por esto al año. Y de eso el 25% muere, producto de la deficiencia de vitamina A. Por eso es que en todo el mundo se ha hecho muchos esfuerzos en generar alimentos enriquecidos en carotenoides. O sea, de llegar a buen Nosotros estamos, resultado esto, de llegar a, Claudia, a este buen resultado, hay varias vías. Uno que a través del consorcio de biofrutales, lo que sea, se inscribiera esta nueva variedad eh, sí, y posteriormente o puede resultar en que la industria nacional de frutícola, en el fondo del sector frutícola nacional, pudiese exportar esa fruta, producirla y exportarla, o bien el poder también vender licencia en el fondo a distintos países del mundo, a viveristas de otros lugares, que produjeran a lo mejor en África, en Asia, en países que lo necesitan, en otros países de Latinoamérica, mediante licencia, o sea, igual se produce ingresos hacia Chile, eh, sí, pudiesen producir esa manzana y de esa manera cubrir la necesidad que tienen sus países de vitamina A. ¿No es cierto? Más o menos así funciona el esquema, ¿no? De lo que se sí, piensa. sí, más o menos así. Lo que también nosotros, ¿por qué elegimos la manzana? Es porque Chile es un gran productor de fruta y la manzana ocupa el primero o segundo lugar en exportación y en producción. Entonces, es importante la manzana para Chile, ¿ya? Igual que la uva, igual que el kiwi, que vamos a hablar después, pero por eso que elegimos la manzana. Y el otro punto es que
muchas, si no todas, ya no puedo decir todas, porque ya tenemos una uva made in Chile, pero casi todas las variedades que se cultivan en Chile han sido introducidas, ¿ya? Entonces se compra, se pagan royalty, obviamente, si la licencia, lo que sea, en el extranjero por esa nueva variedad, se trae a Chile y se espera que se adapte y que produzca como debería producir en el extranjero, y a veces no es tan así compatible. Entonces, igual es un trabajo a largo aliento, que son sus buenas lucas. Así que la idea de nosotros es generar una planta made in Chile, una manzana hecha en Chile, ¿sí? Que para nosotros, claro, no tenemos el problema de la vitamina A, como dices tú, pero va a tener un color, porque los carotenoides son pigmentos, amarillo, naranjo, rojo. Entonces lo que queremos es que, claro, sea un alimento funcional, porque va a ser atractivo, va a tener un color más, la pulpa va a ser más naranjita, espero, ¿no? Pero va a ser un alimento funcional, aunque ya tenga 3 o 4 veces más de carotenoides, ya va a ser más amarillito, más naranjito, y va a ser más saludable. Que en el fondo todos nosotros estamos buscando cosas que sean saludables, o sea, no sé, pues yogur con aloe vera, o comer, no sé, arándanos porque son antioxidantes. eh, hay un nicho, ¿no? Entonces, eso también es un plus adicional a esto. Y la gracia es que desde el punto de vista del consumidor tienes todos esos plus y por otro lado, desde el punto de vista del productor, esto de que al ser una variedad producida made in Chile, los tiempos de adaptación y todo eso bajan rápidamente y por lo tanto debiese ser mucho más factible el tener una producción exitosa y rentable. Genial, me Has parece, dado, ajá, me parece, has dado en el... me parece increíble. Ahí nos preguntaban justamente la diferencia, porque tú contaste ahí que estaba evolucionando desde investigaciones que tenían que ver con transgenia a investigaciones y desarrollos que tienen que ver con edición de genes. Entonces, creo que Sí, es importante dos cosas sobre eso. Uno, lo primero, una pregunta que nos hace aquí una amiga que nos está siguiendo es cuál es la diferencia entre transgénico y editado genéticamente. Y segundo lugar, ya. y la segunda pregunta es ¿por qué esa evolución desde lo transgénico hacia lo editado? Ah, buena pregunta. Ya, muchas gracias. Mira, los transgénicos son plantas que tienen un ADN, material genético foráneo, mediante técnicas moleculares, ¿cierto? Manejos moleculares, se introducen en esa planta. Desde que son chiquititas, ¿ya? Desde que son 2 células, se le agrega este material, este DNA, ¿cierto? ADN específico que codifica para 1 o 2 genes que van a otorgar una característica específica. Eso y nada más. Y eso después entonces se cultiva in vitro en condiciones súper controladas y se regenera una planta completa. Y esa planta completa entonces es transgénica, porque tiene ese material genético exógeno, ¿ya? Que va a producir esa proteína, en este caso, una enzima para producir más carotenoides. En el caso de las plantas editadas, no se agrega material exógeno, sino que lo que se hace es buscar en el genoma, en este caso de la manzana, qué gen podemos mutar, ¿ya? ¿Qué gen podemos modificar? Y que esa modificación haga que aumenten los carotenoides. Por ejemplo, en este caso lo que buscamos es modificar un gen que codifica una enzima que, cuyo sustrato es el beta-caroteno, ¿sí? Y lo transforma en otros compuestos que no son coloreados, que no son provitamina A. Yeah. ¿Ya? Entonces, al editarlo, lo que hacemos es que permitimos que se acumule el betacaroteno y evitar su degradación. Ahora, a nivel de regulaciones, también hay mucha diferencia, porque las plantas transgénicas siguen regulaciones súper estrictas en todo el mundo, ya por un tratado que se llama Tratado de Cartagena,
en que hay estrictas regulaciones para llegar a ser comercializados, ¿ya? Se hacen análisis no solamente molecular, de estabilidad de la planta, sino que también que no sean alérgicas, no generen toxicidad, ¿ya? Claro, que al Cuando introducir un se... gen de otro organismo no provoque un efecto no deseado distinto del que tú quisiste desear, que es generar una proteína que genere un efecto positivo deseado. ¿Eh? Es Ujú. exacto. Y además, hoy en día existen herramientas moleculares que ya están mucho más asequibles. Entonces, esas plantas, si ya uno identificó una super planta, ¿sí? Que tiene las características deseables, hasta se puede secuenciar y saber específicamente, ¿ya? Dónde se insertó ese gen. Y de esa manera estás muy seguro de que no interrumpió ningún gen esencial, que no va a generar ningún otro efecto dañino. Buenísimo. Entonces, una planta transgénica, la verdad, que son súper seguras, Ya. a diferencia de lo que cree la gente, porque hay una cosa que tiene que ver con las creencias, lo que mismo que estábamos hablando de las vacunas, ¿no? Las plantas transgénicas, hasta que se comercializan, tienen muchos años de análisis hasta que se llegan al mercado. Ujú. A diferencia de, por ejemplo, plantas que se obtienen mediante mutagénesis al azar. Yo siempre las pelo a estas porque la verdad que son técnicas tradicionales de mejoramiento genético y que a lo largo de la historia se han usado muchísimo desde los años 60, la mutagénesis por rayos gamma, por MS, ¿ya? Y lo que se busca con esa mutagénesis es generar una nueva planta con características atractivas deseables. Por ejemplo, el pomelo rosado se obtuvo de esa manera, Ujú. ¿ya? Pero no necesitas saber qué es lo que se mutó. ¿Me Perfecto. explico? Ujú. No siguen ninguna regulación ni análisis para saber cuál es el gen o se mutó más de una cosa que genere alergia o toxicidad. No, Claro. se ve el fenotipo y basta. Entonces, por eso yo Es mucho me menos enojo. preciso y menos riesgoso que en el fondo que modificar un gen o que introducir un gen de otro, etcétera. El venir y de frentón radiar algo, o sea, la verdad que no resiste mucho análisis, ¿ah? Es como bien de lógica, ¿ah? Básica, pero sin embargo en el imaginario colectivo está esto del transgénico y y que genera, bueno, alguna vez un amigo me dijo, pero Francisco, si yo soy inclusivo, estoy por la diversidad, estoy a favor de los transgénicos. Y yo le dije, no, compadre, esos son los transgéneros, no son los transgénicos. Y no, Tipo, no no, necesariamente todos entienden. ¿Ah? Y bueno, así que, pero en el fondo hay mucho de mito y a veces la gente no entiende necesariamente eso, y no tiene por qué entender. ¿Ah? Y ahí está un poco la tarea también de la ciencia, no ponerse como por arriba a decir, mira, cómo esta gente no entiende nada, ¿ah? ah, Porque no es deber de la gente estar entendiendo los temas específicos, ¿ah? Cada uno está en su vida diaria y en las áreas en las que les toca trabajar y vivir, ¿ah? por supuesto. Entonces, por lo tanto, hay una labor que es el poder explicar en simple este tipo de aspectos. Por lo tanto, se está pasando mucho a realizar investigación en materia de edición de genes, porque hay esa mayor facilidad regulatoria fundamentalmente, ¿no? Exactamente. O sea, Ya. es que el tema de los transgénicos, por ejemplo, acá en Chile, bueno, Miguel Ángel te tiene que haber contado en el live que tuvieron, ¿no? Sí. De que faltan algunas pequeñas reglamentaciones Ujú. para poder avanzar con esto de los cultivos transgénicos, porque acá en Chile se cultivan transgénicos, pero es para exportar, Ujú. no es para consumo interno. Eso también, también es importante porque de repente las personas creen que el tomate, por ejemplo, que no tiene sabor es porque es transgénico y en realidad ese se produjo por métodos tradicionales nomás.
O una uva, si la uva ya no tiene pepa o es grande, se cree que es transgénica, pero no es transgénica. Claro, al final son fundamentalmente, tienen que ver con cruzamiento entre especies una y otra, para generar son técnicas tradicionales de mejoramiento Sí, genético, pero tradicional que también la gente cree que han sido los últimos años, pero existen gran parte de la historia de la humanidad. ¿Mm? a lo largo, desde que el humano se hizo sedentario, empezó a domesticar las especies, empezó a hacer biotecnología Ujú. y a seleccionar las mejores plantas. Exactamente. Oye, pero respecto a las plantas editadas, claro, la edición se considera como un método tradicional de mejoramiento genético, porque no le agregas nada exógeno. Esa es la diferencia. Mm. Entonces las regulaciones son más amigables acá en Chile también, Ujú. y por eso también nos cambiamos. En vez de estar luchando tanto con los transgénicos, mejor irse adaptando pues, a los cambios, Mm. Claro. a las tendencias. Exacto. Oye, Claudia, bueno, aquí estamos con una copita de vino, la idea es compartirla, Ah, porque y poder vivir un momento de compartir, que es un momento DOI, le llamamos nosotros, ¿ah? Esto de los momentos DOI, cada uno de nuestros programas, tú también lo tienes ahí, muy bien. sí. Entonces, poder compartir una copa de vino, así también nos vamos relajando, nos podemos reír un poco, ¿ah? Y la gente también lo pasa mejor cuando con una copa de vino y pasando un buen momento. Siempre contamos cuando, en este momento del programa, qué es lo que significa DOI. ¿Ah? Ya. Este se trata de un vino que es único, que es singular, que busca el equilibrio y la complejidad sin traicionar la tipicidad de su origen. Está cuidadosamente vinificado, es un blend que expresa el espíritu y esfuerzo de su gente. Un vino para conocedores y amantes. Bueno, este vino, Oh, sí, por qué se llama Doi? Doi es una palabra de origen mapudungún. Ahora, yo no lo busqué en el diccionario, porque tengo un diccionario en mapudungún, y no lo encontré. Y es porque es una palabra que tiene un significado amplio, más bien coloquial, no es una palabra, es como cuando nosotros usamos palabras más informales que son propias de adaptaciones chilenas. Bueno, dentro del mapudungún hay algunas palabras que son más informales, como esta palabra doy, que representa dar, entregar, sumar. Estos son los conceptos, ¿ah? que un poco llevan adelante esta viña, que inspiran este vino, y que yo creo que nos inspiran a todo esto: dar, sumar, entregar, vincular, colaborar. ¿Ah? Es lo que estamos haciendo hoy día acá. Y es un poco lo sí. que nos mueve, ¿ah? Lo que nos mueve en general hoy en día, y lo que mueve una sociedad que sea positiva, que avance hacia adelante. ¿Ah? Así que bueno, es bien bonito. Salud, Salud. salud por entonces, sumar, dar, ¿cómo era? Colaborar, Colaborar. entregar, sumar. ¿Ya? Ahí con un rico Rico. doble, ¿no? Oye, hace rato que no tomo vino. Sí, Está rico. sí, funciona bien. Además, este se toma bien a cualquier hora, en cualquier lugar, funciona muy bien. Oye, bueno, y justo después de este paréntesis agradable, ¿no es cierto?, del momento de hoy, estábamos hablando del tema de la edición de genes, y esto tiene otras potencialidades, además del tema de poder introducir de alguna manera vitaminas. No es que se introduzcan las vitaminas, pero en el fondo generar el que naturalmente produzca vitamina un organismo que no la produciría si es que no se hubiese realizado ese trabajo biotecnológico, eh, esa inducción de alguna manera. Eh, Aparte de eso, hay otros cambios que se pueden inducir. ¿Ah? Entonces, entiendo yo que también hay cambios que tienen que ver con mayor tolerancia a la sequía, a la salinidad del suelo, a condiciones de mayor calor, de mayor sol, de estrés. ¿Ah? Hay cosas que se están trabajando, y en Chile se está haciendo trabajo al respecto. Sí, pues, claro que sí. Pues acá Así estamos para el gato yo con súper eso, o sea, con la sequía y el déficit hídrico. sí, por el cambio climático que nos atormenta. Pero Ujú. antes que todo, quiero hacer un salud, porque ahí está el Claudio Pastenes que hizo saludcita, así que le quiero responder. Salud, salud.
Es terrible, después de cada a mi saludo hay que meterle para adentro, así que vamos a terminar completamente borracho esta conversa. Sí, pues bueno, no, una cosa, nosotros trabajamos con los carotenoides que yo, así como lo dije en mi clase en la mañana, yo soy fan de los carotenoides, pero también estamos en el proyecto justamente de Planta Conciencia, en el proyecto PASA, trabajando para ser un aporte en mitigar el cambio climático, ¿ya? Hay distintas aristas en las cuales se puede trabajar. El cambio climático, bueno, todo el mundo sabe, ¿no? De la deforestación, la salinidad, las altas temperaturas. De hecho, en Chile hay un paper de Manuel Paneque, y le he hecho mucha propaganda, que salió el año pasado, y él hace un pronóstico de que de aquí a 50 años van a aumentar hasta 6 grados la temperatura, entre 2 y 6 grados. Y eso es, pero tremendo, tremendo. Y va a haber un déficit hídrico de como un 40% en la zona central y aumento de las precipitaciones en las zonas extremas. Se nos viene heavy, uno dice 50 años, pero el tiempo pasa súper rápido también. Sí. Entonces, una cosa se puede hacer un manejo del agua. Ayer tuvimos un seminario súper bueno que organizamos por el proyecto, que ahí el Ignacio Moraga, que es nuestro periodista, lo estuvimos organizando y presentó Horacio Molet de Siren. ¿Ya? Y ahí nos contó que el uso del agua es súper deficiente en Chile. Se pierde como el 50% en los riegos, porque la forma de regar no es muy buena, pues es vieja. Sí. Es El por riego por así, tendido. El eso, el famoso riego tendido. por tendido que aproximadamente alrededor del... El sector frutícola está bastante avanzado porque como exporte y todo invierte más recursos. Pero el sector hortícola está muy retrasado en eso y la pequeña agricultura fundamentalmente riega por tendido. Y si bien se hacen esfuerzos por generar, por entregarle a nivel de Estado, etcétera, de la Comisión Nacional de Riego, entregarle herramientas para poder Mm, tener riego tecnificado, no necesariamente reciben la capacitación. Entonces es muy común ver que finalmente después de un tiempo quedan botados esos riegos y vuelven al riego por tendido. Entonces falta mucho igualar la cancha y entre el grande, mediano y el pequeño agricultor que no tiene la opción, la capacidad todavía o la capacitación para poder aplicar el riego tecnificado. así es, eso mismo comentaban ayer, pero que se está haciendo ya un apoyo y con Lucas también, po. Mm. Eso igual es bueno. Bueno, entonces, de otra arista es que nosotros que trabajamos con plantitas, estamos comprometidos con ayudarnos a mitigar esto del cambio climático, con generar plantas específicamente portainjertos que puedan ser tolerantes a estas condiciones. Los portainjertos, ¿sí? Es la parte de abajo de las plantas comerciales, ¿sí? La que le aporta la raíz a estas plantas comerciales, porque generalmente la variedad comercial se injerta sobre otra variedad que es más rústica, es como más aperrada, que tiene raíces más grandes, entonces siempre le otorga características especiales a la planta que está injertada y que es comercial. Mm. Entonces, nosotros en este proyecto, el proyecto PASA, Planta Conciencia, estamos trabajando en generar, mediante edición génica, portainjertos de kiwi y tomate para aportar, ¿cierto?, a los pequeños agricultores, los medianos, a todos, pero especialmente ayudar a nuestra agricultura para que sea más sustentable. Y en este proyecto, como tú bien decías al comienzo, participan 3 instituciones. Primero, la Universidad de Chile, en la cual está como codirector de proyecto está mi colega Michael Hansford y también está Lorena Norambuena. Está en línea La Cruz, está Juan Pablo Martínez
y está Ricardo Tejos en la Universidad de Arturo Prat. Entonces estamos trabajando entre todos, ¿sí? Para desarrollar distintas actividades. Y una de esas es la que te acabo de mencionar. El kiwi, ¿por qué? Porque es la cuarta planta, la cuarta fruta más exportada en Chile, ¿ya? Y además, porque el kiwi es sensible a la salinidad. Entonces, si hiciéramos un porta injerto, la variedad Highward o la Bruno, que es la que más se ocupa, que fueran tolerantes a estas condiciones, hasta se podrían regar con agua que fuera más salobre, ¿sí? O crecer en condiciones, en suelos que son más salinos, ¿ya? Ahora, por las condiciones de temperatura no se puede ir muy al norte con el kiwi, ¿ya? Ahora, qué Porque interesante eso, hay otra. porque es interesante lo de poder producir en condiciones de salinidad, que fundamentalmente el desierto de Atacama y la zona norte del país es fuertemente salino, eh, por una razón bien simple Exacto. también, ¿ah? Y que para el sector frutícola, por ejemplo, es muy importante. Hoy en día con el cambio climático se seca todo y se está hablando mucho de la fruticultura trasladarse hacia la zona sur del país. Pero tiene un grave problema, que ayer la comentábamos con algunos amigos agricultores, que es que la nueva normativa en materia de bosque nativo es bastante restrictiva. Entonces la zona sur no es llegar y si tú compras un terreno o adquieres un terreno, un agricultor que viene de la zona central y dice yo vengo escapando del cambio climático para producir fruta en la zona sur del país, lo más posible es que parte de ese terreno cuente con bosque, con algún tipo de bosque o especies nativas. Y como está restrictivo el tema, fundamentalmente en la zona sur, no, el potencial que se creía no es tan grande como se podía pensar. ¿Ah? En cambio, en la zona norte, ese problema no está, al estar fundamentalmente seco eso, son mucho menos las especies que pueden estar en juego. ¿Ah? Entonces, es bien interesante y por otro lado, tiene que ver con también con irse defendiendo del avance del desierto, que también es interesante. ¿Mm? Exactamente. Le has dado en el clavo, increíble, porque esto del cambio climático, las temperaturas han hecho que los cultivos ya se estén desplazando todos al sur. O sea, lo que antes era algo anecdótico de que hubiese vides en la novena región, ahora súper bien, o sea, se adaptan muy bien. Bueno, ese es el punto. Bueno, y respecto de los tomates, ya los tomates generalmente se crecen en invernadero, bajo condiciones reguladas, ¿no? Donde uno dijera, bueno, no es tan necesario un portainjerto tolerante a salinidad y sequía, pero si tú ahorras agua en los cultivos es un plus, ¿ya? Y esa es la idea, que nosotros podamos generar un portainjerto que no necesite tanta agua para, para la producción, que se mantenga la misma producción sin necesidad de regarse tanto. Mm. Además, que lo que estamos haciendo en el proyecto es darle valor a un tomate chileno, uno que se llama poncho negro, no sé si Ah, lo conoces tú, sí, sí, qué ¿sí? bueno. Este, el poncho negro crece en el valle de Utah, en Arica, y la verdad que aguanta más también salinidad, porque es una zona que generalmente hay más sal, hay más salinidad en la tierra y en el agua. Entonces lo queremos potenciar, lo queremos hacer eh, más Qué bueno. más tolerante aún. O sea, Sí, uno que ya es tolerante. Y esto mediante edición, o sea, mediante potenciar propios genes. exactamente. Ya. Sí. Y ahí, bueno, está trabajando el Luis Felipe y también el Max, el Nico en ese objetivo. Ya identificamos los genes, tenemos algunos genes candidatos. Entonces, justamente ahora en la tarde estábamos organizando porque hay que ver cómo se expresan esos genes y después diseñar toda la estrategia molecular para hacer la edición génica, que espero
que ya podamos partir este año, porque todo con la pandemia se ha retrasado, esto deberíamos haber partido el año pasado. Oye, con el mapeo que existe hoy de los genes de los distintos vegetales, ¿no es cierto? En la teoría, puede ser que en los libros, ¿no es cierto?, lo empieza a buscar y va encontrando cosas, ¿no es cierto? Va encontrando posibilidades. Pero esas posibilidades no necesariamente, no hay un 100% de opción que se transformen en realidad. Hay un grado de riesgo también en la labor científica, cuando tú vas al laboratorio y tratas de probar lo que en teoría crees que puede suceder. ¿Es así? Claro que sí, pues, claro, siempre, por eso hay una hipótesis detrás siempre. Y, pero yo creo que nos va a ir bien porque tenemos varios genes candidatos, entonces, ¿cómo no nos va a resultar uno? Además que vamos a hacer estrategia de editar más de uno a la vez. Entonces, es toda una matriz de posibilidades y de esa manera lo más probable es que le vayamos a chuntar. Oye, Porque esto ya es planta. ¿estos ¿Mm? proyectos acceden o han accedido a algún tipo de fondo público, de financiamiento? ¿Hay algún organismo que apoya en esto? Sí, claro que sí. Gracias por recordarlo. Claro, es apoyado por ANIT, ¿sí? Es Ya. un proyecto anillo que partió a fines del 2019, ¿ya? Y en la práctica partimos junto con la pandemia. Y eso significa, eso se Sí, postula a fondos, se realiza una postulación de esto? ¿Se aprueba? ¿Qué es lo que...? Sí. sí, se postulan y bueno, fuimos favorecidos porque la verdad que se adjudicaron 12 ese año de como 500 que postularon. Así que estamos súper felices con el proyecto. Ya. Tienen buen financiamiento. Sobre todo lo hemos invertido en contratar capital humano. Sí. ¿Este tipo de proyectos tiene Eh, posibilidades de salida con fondos como de organismos como Corfo o la Fundación para la Innovación Agraria, organizaciones de este tipo? ¿Hay posibilidades de financiamiento por ello, no? sí, también, o sea, este tipo de proyectos también se puede postular a Corfo o al FIA. Lo que pasa que Corfo tiene proyectos muy cortos, Ah, proyectos de 2 años. Cuando se trabaja con plantas, sobre todo plantas o frutales, demora mucho. Nosotros tuvimos un proyecto, el de biofrutales, ya. fue con un proyecto Corfo, de contrato tecnológico, de 2 años. O sea, ahí anduvimos puro corriendo. Eh, Llegamos a tener plantitas, hicimos algunos análisis moleculares, pero es que también nos agarró la pandemia. Oye, pero de eso me olvidé contarte que, bueno, ahí trabaja el Carlos y la Leti Amasa. Y Ya. la Leticia le hizo unos análisis a unas plantas de tomate de manzano, eso con los carotenoides editados, Ya. y al parecer tenemos unas plantitas. Yo no quiero hablar muy fuerte, pero estoy súper entusiasmada con eso. Qué bueno, qué genial. Entonces, y eso se Sí, puede presentar, eso, algún proyecto, ese es un proyecto futuro. sí, po, sí. Lo que pasa es que ahí, una vez que uno ya tiene las plantas analizadas por todos los métodos posibles, moleculares y funcionales, ahí hay que llevarlo a campo. Eso es Ujú. lo que hay que hacer. Perfecto, buenísimo. Sí. Oye, bueno, del otro proyecto, del proyecto Anillo, que te estaba conversando, porque para no devolverme para atrás, ¿no? También estamos haciendo otra estrategia, que es el otro objetivo, Ujú. que es generar un biomodulador, una bioformulación Ya. basada en bacterias promovedoras de crecimiento y extractos vegetales Ujú. que vamos a probar y vamos a hacer una formulación en conjunto para que al aplicarlo a las plantas también le otorgue características de tolerancia a sequía, salinidad o algún agente externo. Y eso también podría calificarse como biotecnología o esto es una técnica distinta? No, eso también es biotecnología, Ya. sí. Oye, Así interesante, que lo muy estamos distintas opciones que se están trabajando
Y eso en tu equipo, o sea, imagínate cuántas otras más pueden andar en otras partes también. Importante poder articular, poder, a mí una de las cosas que me gusta de estas instancias es que pueda haber alguien que te escuche, ¿ah? Que sepa, que, por ejemplo, la pregunta que te hacía sobre el tema de Corfo es porque hace poco tiempo hablaba con un amigo que está en varios directorios, Corfo, FIA, etcétera, y que me decía, oye, a mí no me llegan proyectos de la biotecnología vegetal y a mí me encantaría probar proyectos buenos en esa área. ¿Ah? Y ahora puedo entender por qué, ¿ah? Porque los plazos son muy cortos para la biotecnología. Yo no tenía una respuesta para él, ¿ah? Para lo que me estaba pidiendo. Pero que ganas que se conocieran, te fijas, y poder tener ese feedback. Y bueno, para eso también sirven estas instancias para ir generando esos espacios, ¿no es cierto?, entre la gente que nos ve y que nos puede seguir viendo después cuando esto salga, cuando lo difundamos, ¿no es cierto?, esta conversación. Y las instancias de difusión en general, los mismos seminarios, los encuentros, ¿no? Le ocurre muchas veces que un seminario de 3 o 4 horas no necesariamente se puede difundir tanto como un espacio de este corte. Oye, y lo otro a nivel internacional, ¿qué avances tú ves que hay en el mundo en esta área que uno pudiese replicar, que pudiesen tener un impacto además en nuestro país, que pudiesen ser realmente importantes y atractivos? Pucha, yo creo que nosotros estamos súper bien encaminados. Uh -huh. Lo que pasa es que o sea, el conocimiento, la tecnología existe. Faltaría más apoyo, más financiamiento para muchos proyectos y muchas ideas que hay, porque la capacidad humana existe, el recurso humano. Internacionalmente eso es lo que nos diferencia, y por eso que también nos ganan, ¿no? Hoy en día ya existen o sea, varias plantas editadas que se empezaban a evaluar y a comercializar. O sea, salió este tomate de Japón que es para la hipertensión, Sí, que claro. produce un aminoácido GABA, que es súper bueno para bajar la presión arterial, Ya. por ¿Y salió a ejemplo, la y es venta ya? ¿Ya editado. está a la venta? Bueno, allá en Japón, sí, Claro. por lo que yo sé, por eso también se Empiezan a difundió exportarlo, tanto. el problema es que el tomate perece bastante rápido, pero sería bueno que llegara por acá. ¿Eh? Sí, A varios más, nos más que haría se... bien. ¿Eh? Sí, Aparte de la copa de vino, que hace bien también para la hipertensión, dicen. ¿No? Pero con un antioxidante. tomatito estaría bueno. ¿No? Hay Claro. distintas cosas que van saliendo en el mundo que son atractivas. Y es importante esto de ir derribando prejuicios, ¿ah? Que la gente vaya, las personas vayan viendo también lo positivo que se puede generar mediante biotecnología y que no es incompatible con una producción, por ejemplo, agrícola sostenible, sino que todo lo contrario. ¿No? ¿Ah? Orgánica. Claro. Incluso con la agricultura orgánica podría ser, ¿no es cierto?, una variedad editada, después producirla orgánicamente. Claro, sí se puede. De hecho, yo soy mucho más revolucionaria porque un transgénico también puede ser cultivado orgánicamente. Porque el concepto orgánico es que tú no le agregas pesticidas. No Claro. me imagino, por cierto, no le agregas fungicida, nada químico. Bueno, un transgénico que es tolerante o es resistente a insecticidas puede ser orgánico. Claro que sí. O sea, a lo mejor tiene más facilidad para ser orgánico incluso, ¿no? Menos, Claro, y más eficiente. es más, en ese sentido puede ser más sano, Ujú. porque hoy en día se aplican, por lo menos en Chile se aplican muchos pesticidas, que en otros lados están prohibidos, pero aquí todavía se usan. Y ahí tiene que ver también mucho con la sobreaplicación a veces, ¿ah? Con Sí, aplicar más de la cuenta, con hacerlo como lo he hecho siempre y no seguir las instrucciones, etcétera. Falta harto por avanzar en eso. Se ha avanzado, pero falta harto todavía. ¿Ah? Como en malas costumbres agrícolas, ¿eh? Que hay que ir superando. sí, pues. Hoy aquí justo estoy leyendo una pregunta de la vacuna de COVID generada en plantas. Oye, Francisco, ¿tú sabías que de Medicago, la empresa canadiense, Algo he leído al está respecto. produciendo,
Lo que pasa que hicieron una construcción genética ¿Ya? que la expresan en tabaco, ¿sí? Y ahí expresan la proteína spike, para decirlo simple. Ujú. Entonces, hay un video, hay que verlo nomás ahí en la página web de Medicago. Y están haciendo una vacuna que ya está en fase 3 y ha mostrado súper buena inmunidad, Ujú. súper bien. ¿Y sabías que esta Así semana que, se viste, está probando en Argentina? ¿en serio? Las próximas 2 semanas, esta semana y las próximas dos, se está probando y testeando en Argentina en más de 5.000 personas, en un grupo de 5.000 personas, se está probando en Argentina su efectividad en etapa 3. Ya se hizo en México y en otros países más, pero en Latinoamérica ya se hizo en México y ahora se está haciendo con positivos resultados y ahora en Argentina. Y entiendo que tiene una característica interesante para los países en desarrollo también, que es que se puede refrigerar en un refrigerador simple, común y corriente, no en algo especial, ni por un tiempo, ni por un grado de frío demasiado grande, como otras vacunas. Entonces, eso genera una posibilidad para los países en desarrollo que no tienen maquinaria especializada de refrigeración. Entonces, bien Claro, interesante. es que, bueno, sí, es muy bueno, ¿viste? Que eso es lo maravilloso de las plantas, porque se pueden usar como bioreactores. Genial eso, y entiendo que además en planta de tabaco que al parecer es como reservorio de, como que rápidamente se le introducen los virus, entonces logra reproducir más rápido, algo tiene el tabaco que lo hace más fácil de permear para generar una vacuna, para desarrollar una vacuna en base a un vegetal o dentro de un vegetal. Es que el tabaco tiene hojas muy grandes, entonces hay mucha Ujú. materia fresca, hay mucho tejido, entonces tienes harto proteína en el fondo después. Y además, claro, el sistema que hacen es como que se infiltra, porque no es un tabaco transgénico, sino que se hace una infiltración en el momento. Y eso también está muy estandarizado y funciona. Nosotros también lo hemos usado en el laboratorio para otras cosas. Ujú. Parece que hay otras vacunas que se han hecho también con esta técnica antes, ¿ah? No es primera vez que se hace, es primera vez con COVID, pero en el fondo esto se ha probado, parece, con otras vacunas anteriormente también. Ah, ya no sabía. Entiendo que sí, por parte de de esta misma empresa, ¿ah? Que son canadienses. Sí, Así que bueno, y están acá al lado en Argentina. Es interesante porque los argentinos además están como ahora explorando, porque estuvieron un poco más cerrados en un principio, se la jugaron solo la Sputnik a la rusa, han tenido bastante contagio, están ahora en Buenos Aires, están en total pandemia, o sea, están en cuarentena total en este momento y tienen cerrada la frontera. Pues nosotros también la tuvimos cerrada la frontera, pero están con un problema grave en el sentido que no les alcanzan las Sputnik, entonces no han logrado vacunar a gran parte de la población. ¿Ah? Y ahí tienen que ir sumando otras fórmulas. Y bueno, y están probando, porque obviamente cuando testeas tienes la posibilidad después de acceder preferentemente a la vacuna. ¿Ah? Parecido a lo que ocurrió acá en Chile también con la Sinovac. ¿Ah? Con la Sinovac claro. que acá masivamente se ha inoculado gran parte de la población con la Sinovac. Hoy, y súper interesante porque en el fondo también lo que tiene esto de la biotecnología vegetal es que no solo es para producir alimentos, sino que también sirven estas técnicas o técnicas que surgen desde lo vegetal, se pueden aplicar al humano, a la salud. ¿Para qué decir el CRISPR, por ejemplo? Que se aplica en lo vegetal, pero se puede aplicar en lo animal y en lo humano. Entonces uno puede editar, eventualmente se podrían editar genes humanos con fines de salud. ¿Ah? Y se está pensando en soluciones para enfermedades neurodegenerativas, incluso para ciertos tipos de cáncer. Hoy en día hay investigaciones en esa área que todavía no dan resultado, pero que van avanzando en esa línea. Exactamente. Sí, tiene un potencial muy grande, maravilloso. Entonces, bueno, por algo sellaron el premio Nobel
las creadoras o desarrolladoras de esta herramienta, el CRISPR. Y hay herramientas que están saliendo ahora post-CRISPR, ¿no? Están saliendo otras herramientas. Bueno, sí, de CRISPR, por ejemplo, hay un montón de variantes, Mm, porque el Cas9 es el más conocido, pero mm, también está el 12, el 13, etcétera. Entonces, se han visto cómo se puede usar para otras cosas el CRISPR. O sea, de hecho, el CRISPR también podría ser usado para potenciar la expresión de genes. O sea, si uno editara específicamente una parte del promotor de una zona que es un regulador negativo, que tiene como una huella negativa, digamos, y uno la bloquea, entonces ese gen se expresaría más. Entonces también sirve no solamente para eliminar genes, sino que también sirve para potenciar la expresión de ciertos genes, que eso también sería muy valioso. súper, súper. Ahí hay estrategias que también, como viste, como edita específicamente, entonces si se adiciona un reportero así de color, digamos, o de fluorescencia, se se puede usar como marcador para saber si hay una mutación en cierta planta o en cierto salmón. Entonces se usa también como un kit, puede usarse como un kit. Oye, nos tocó hace algunas semanas atrás compartir en un seminario que organizó Chilebío sobre estos temas y, y que, Sí. y que había una experiencia también argentina, se mostró una experiencia también desde Estados Unidos de canola, ¿ah? Eh, Mm. Súper atractiva, pero a la vez hubo un panel en que ustedes pudieron compartir, quienes venían del mundo de la ciencia y el desarrollo de nuevas variedades, compartir con dos políticos, con un ex ministro de Agricultura y un ex subsecretario de Agricultura, que hoy en día está en el sector privado, en una empresa, pero que en el fondo son dos personas que han sido políticos y que han hecho políticas para el sector agroalimentario. ¿Ah? Cómo fue esa experiencia de conversar con ellos, de relacionarse con ellos también y de explicarle un poco la visión tuya? Bueno, fue interesante. Obviamente, sí, fue súper buena ese taller, estuvo muy bueno, porque pudimos discutir y plantear distintos avances y las trabas que existen en distintos países. O sea, a mí me encantó escuchar el ejemplo de Argentina con el trigo de tolerancia a estrés abiótico, Uh -huh. porque los envidio, la verdad. Y después la experiencia de la canola, que también, o sea, es un gigante porque hacen para distintos, ya es una empresa, entonces tiene distintos productos para distintas cosas. Nosotros estamos muy atrasados en eso. Eso es lo que yo encuentro, que hay demasiadas trabas políticas. Eh, entonces, bueno, en Mucho el prejuicio fondo, político, ¿no es cierto? De no querer, no atreverse a romper un poco el huevo, no sé, ¿ah? A agitar un poco la canasta. ¿Ah? y pues agarrar el sartén por el mango, como dicen por ahí. Claro. Nadie se atreve, nadie se atreve a hacerlo realmente. Entonces, sí, pues, algunas de las opiniones políticas fueron muy pesimistas para mi gusto, porque en realidad hay que hacerlo. Uh -huh. ¿Eh? Hay que regular, hay que revisar qué es lo que falta y echémosle para adelante, porque si no, nos vamos a seguir quedando atrás. Uh -huh. Mira, justamente producto de eso y producto de otro, una mesa redonda que organizamos en la Sociedad de Biología Vegetal, en Ya, el coloquio en enero, tuvimos ahí una mesa redonda de biotecnología. Y ahí participó el Rodrigo Cruzat también, ya. de Biofrutales. Biofrutal. Y sí, y lo que bueno, ahí bueno, se me ocurrió que dije, ¿sabes qué? Vamos a juntarnos los que nos interese la biotecnología a ver si logramos algo. Entonces ahí estamos trabajando un grupo como de siete investigadores, ahí está Miguel Ángel también incorporado, y vamos a ver qué pasa, porque
queremos hablar con los actores políticos de relevancia para hacer sentir nuestra preocupación y la necesidad de generar una institucionalidad respecto a, a trabajar en pro de la biotecnología y mejoramiento genético en nuestro país, que está muy debilitado. ¿Sí? Porque como te decía, se necesitan capacidades humanas, ¿cierto? Y también proyectos a largo plazo. ¿Sí? Los de Corfo son súper atractivos, pero para emprendimiento. Está focalizado para emprendimientos, pero no son líneas específicas para mejoramiento genético vegetal, en que es todo a 6 años, ¿te fijas? Como lo fueron los consorcios, los genomas años atrás. Vamos a ver, yo creo que la peor guerra es la que no se da, así que siempre hay que batallar para poder conseguir las cosas. Hay que sumar, hay que articular, hay que relacionarse. Bueno, en el fondo, básicamente, los actores políticos, el parlamento, los reguladores, al final, fundamentalmente, funcionan en base a la opinión pública, a lo que la opinión pública les dice, a lo que sienten que de alguna manera tienen la posibilidad de poder avanzar sin que tengan cortapisas, sin que les signifique un riesgo importante, especialmente las personas que son de elección popular, porque la verdad que es importante ese factor, saber que no van a ser elegidos porque están en una causa impopular. Entonces, por lo tanto, desde esa línea siempre es importante organizarse de tal manera de poder generar opinión pública favorable a una causa que es positiva sin duda. Así que la verdad que desde acá, desde nuestro humilde rol, adherir totalmente también a esa campaña y poder ayudarlos en lo que sea necesario, porque la verdad que se necesita absolutamente. Estamos muy de acuerdo en que es muy necesario y que hay que avanzar en esa línea, como lo hacen otros países de la región también, sin prejuicio, sin prejuicio y con base científica. Lo importante es con base científica, con inocuidad, con calidad alimentaria, con análisis de riesgo, o sea, hay que tenerlos, pero avanzar, pero avanzar. Y no cerrarse a distintas posibilidades y opciones que hay hoy en día y que la ciencia además valida. Si fueran opciones no validadas por la ciencia, perfecto, pero cuando se trata de opciones que están validadas como seguras, como sanas, como inocuas, echémosle para adelante. Sí, pues concuerdo 100%. Hoy ha sido realmente súper agradable, la hora se nos pasó volando, se me pasó súper rápido, esperemos que también a quienes nos han estado siguiendo. Sí. Y como hacemos cada programa, o sea, cada conversación, esto no es un programa, en realidad una conversación relajada, after office, de día jueves, ¿no es cierto? Que para muchos era antes de la pandemia, el día como de precarrete, ¿no es cierto? Lo que para mi generación era el viernes, para la generación que llegó después empezó a ser jueves, no sé, los demás adelante va a ser el miércoles, menos mal que llegó la pandemia, porque si no íbamos a pasarnos carreteando toda la semana. Y eso no es sano. La verdad que este after office after office agroalimentario que se está transformando en una sana costumbre, y la verdad que, como hacemos en cada uno de estos encuentros, siempre terminamos haciendo un brindis, haciendo un brindis por quien nos acompaña en este día, por la conversación que hemos tenido, haciendo brindis en el fondo en el día de hoy, por Claudia Stange, por sus objetivos, por sus logros, por los que ha hecho, por los que va a seguir teniendo, y para que podamos seguir haciendo ciencia, para que se pueda seguir haciendo mejoramiento vegetal en Chile, en beneficio también de la gente, de las personas y de una alimentación saludable, de los agricultores, de todo el mundo en general. Eso, salud. Creo que hacer un aporte. Salud. Estamos con un delay ahí. Y gracias por la invitación, Francisco. Estuvo muy entretenido. Gracias a ti, Claudia. Un abrazo y un abrazo a todos quienes nos siguieron el día de hoy y quedamos disponibles. También queda disponible esta conversación en Instagram para que la puedan ver cuando quieran. Un abrazo, Claudia.